de las bacterias. Hoy día vamos a hablar de los cocos gram positivos. Como ustedes están viendo acá en la figura, estos cocos gram positivos se presentan en forma esférica y en cadenitas, ¿no? En cadenitas, a diferencia de los estafilococos que se agrupan en racimos. Entonces, ustedes tienen ya esta hoja acá. Qué manera de no me dejan avanzar. Aparece en la pantalla que está en sala de espera y no me dejan avanzar. Bueno, creo que ya. Bueno, si ustedes ven esta tablita, por favor, chicos, atiéndanme que al final voy a preguntar con la lista, ¿ya? La anterior clase hemos avanzado género estafilococos. Hemos visto toda la morfología, patologías que producen, gracias a qué producen las patologías. Ahora vamos a ver el género estreptococos. Dentro de este género estreptococos tenemos varias especies, o sea, más todavía que en el anterior género, que era el género Staphylococcus, ¿ya? Entonces, tenemos más especies. No me dejan avanzar, me aparece la pantalla de que están en sala de espera. ¿Por qué no serán puntuales, no? Bueno, ojalá siguen apareciendo. Melgar Sergio, ¿está adentro? Sí, buen día. Por favor, en otra va a entrar más temprano, ¿ya? Estoy sin poder empezar desde hace rato ya por ustedes. Doctora, disculpe, buen día. Acabamos de salir de clase práctica. Bueno, pero la clase empieza a 11:30, ¿no? Ahorita son 11:35 ya. Sí, doctora, va a disculpar, pero acabamos un poco retrasada la clase práctica. No, no puedo empezar, me aparece en la pantalla el montón de gente que sigue entrando. Son las 11:36. Con Dori, Mamani, Beatriz, ¿está? Sí, doctora. ¿Usted es mi alumna? Sí, es que me estoy conectando a otro dispositivo. Pero ya estoy de acuerdo. Ya, en otra va a entrar un poco más temprano ya, para no perjudicar la clase. Bueno,
Entonces, como les decía, estamos en los cocos gram positivos, donde en la anterior semana hemos avanzado el género Staphylococcus y ahora nos toca el género Streptococcus. De estos géneros Streptococcus vamos a ver su morfología, cómo se clasifican. La clasificación es los que están en azules. Son el Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, los enterococos, que antes eran Streptococcus, ahora es otro género, que ya no está dentro del género en Streptococcus, los Streptococcus viridans y los Streptococcus del grupo, los Streptococcus pneumoniae o neumococo. Bueno, hablando del primer objetivo, que es su morfología. Los estreptococos se presentan en forma de cadenas cuando se agrupan. O sea, pueden presentarse solitos, así, solos, aislados. En una tinción de Gram se los pueden ver así solos, pero cuando se agrupan pueden presentarse en cadenitas o también presentarse en forma de grupos de A2. Cuando se presentan en grupos de A2, se dicen diplococos. De toda esta clasificación que hemos visto acá, todos se presentan bajo la forma de cadenitas o aislados y son redonditos, excepto un solo grupo, es el Streptococcus pneumoniae. Este Streptococcus pneumoniae, cuando veamos así grupos de 2 en un esputo, porque esa bacteria, como su nombre indica, produce neumonía y meningitis. Entonces, si en el esputo vemos una tinción de Gram con diplococos Gram positivos, así lanceolados, entonces vamos a pensar en que es un neumococo. Todos los demás se presentan así en forma de cadenitas. El único que van a informar, vuelvo a repetir, como diplococos Gram positivos es el Streptococcus pneumoniae, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la clasificación? ¿Cómo se clasifican los estreptococos? Tenemos al Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, el Streptococcus pneumoniae, los estreptococos del grupo viridans, los enterococos y otras especies que pertenecen al grupo CIG. De todos estos vamos a ver qué enfermedades producen, cuál es la epidemiología de la infección. Pero también existe otra clasificación de estos estreptococos. Chicos, por favor, yo quisiera que atiendan porque les voy a preguntar. ¿Ya? Bueno, creo que primero voy a llamar lista porque ya es el colmo lo que entran a la hora que quieren. Ámbar. ¿No está? Ansieta Mildred. Presente, doctora. Arteaga Presente. Alejandra. Ámbar. Presente, doctora. Ámbar, Ansieta presente, está. doctora. Doctora, presente. Arteaga Alejandra. Sí, doctora, presente. Ascarruns. Valderrama. Burgos. Presente, doctora. Valderrama, presente. Presente. Calla de Mar. Chambi. Chávez. Presente, doctora. ¿Quién? Si se atrasan, pues digan presente fulana. ¿Quién es la que ha dicho presente? Le voy a poner falta porque no sé quién. Dayana Chambi, presente. Chambi, eso, entonces diga, Chambi presente. Doctora. Chávez. Chávez Doctora. María. Presente, doctora Chávez. Condori presente. Sandra. Condori, presente. Estrada Jimena. Flores Valderrama. Presente, doctora. Flores Ortega. González Álvarez. Guzmán Eduardo. Presente, doctora. Jiménez Cuenta. Presente, doctora. González Álvarez, presente. Juaniquina Macías. Presente, Juaniquina, doctora. Justiniano Sisi. Presente, doctora. Landívar Anaí. Presente, doctora. Ledesma Rolando. No asiste. Presente, López doctora. Rodillo.
Presente, doctora. ¿Quién? Jiménez presente, doctora. López, No, ya presente. se atrasaron, ya por favor no interrumpan, ¿ya? No les estoy poniendo presente. ¿Ledesma está? Sí, doctora, presente. Primera clase que asiste. López Roviño, Presente, doctora. Loza Milet, Presente, doctora. Maldonado Fabio, Presente, doctora Maldonado. Mamani Johnny, Melgar Sergio, Presente, Melgar. Montero Soruco, no asiste, Ordóñez Luis, Presente, doctora. Ortiz Valeria, Pérez Camila, Presente, doctora. Pinaya Michelle, Presente, doctora. Pinker Caterine, Presente, Porcel Lisset, Presente, doctora. Quispe Allison, Presente, doctora. Rioja César, Presente, doctora. primera clase que asiste. Solís Álvarez, Presente, Solís Castillo, presente, doctora. Solís Mari, Presente, doctora Solís Mari. Zuca Gisela, tampoco asiste. Tito Rosalía, Torres Georgina, Presente, doctora Torres. Turpo Elian, Vaca Camila, Valverde Melisa, Presente, Valverde. Villagómez Kenneth. Ya, voy con el D2, por favor, ya. Rapidito lo voy a hacer. Aguilar Nicole. Presente. Aguilar Rodríguez. Aguilera Jacob. Alanoca Patón. Presente. Alpire Flores. Presente de Alpire. Amotari Ríos. Presente, doctora. Arias Canaviri. Presente, doctora. Arroyo Machado. Presente, doctora. Avendaño Andrea. Presente, doctora. Ayala Fabiola. Presente, doctora. Becerra Villarruel. Presente, doctora. Bejarano Sandra. No, Bejarano Saavedra. Caihuara Darwin. Presente, doctora. Canaviri Ábalos. Presente, doctora. Canaza Lanoca. Presente, doctora. Céspedes Avendaño. Chubey. Presente, doctora. Delgadillo Lisset. Presente, doctora. Delgadillo. Chubey está. Presente. No. Presente, Delgadillo Fiorella. Presente es Delgado, doctora. Delgado. Delgado Arias. Presente. Delgado Sánchez. Presente, doctora. Dos Santos Valeria. Durán Benjamín. Presente, doctora. Durán Villagómez. Presente, doctora Durán. De Rufino Egues. Presente, doctora. Flores Sara. Presente, doctora. Leati Iris. Presente, doctora. Lozada Jael. Presente, doctora. Lepeña. Presente, doctora. Lepeña. Martínez Belén. Presente, doctora. Porcel. Presente, Picaña. doctora. Quicaña Avendaño. Presente, doctora. Quinteros. Presente, doctora Quinteros. Quispe William. Presente, doctora. Rengel Dani. Presente, doctora. Rengel Rodríguez Ariel. Presente, doctora. Segundo Selena. Presente, doctora. Cerrudo Saday. Solís Fernanda. Presente, doctora. Juárez Fernando. Presente, doctora. Primera clase. Tapia Neisa. Presente. Villarroel Bianca. Presente, Villarreal. Zambrano Nicole. Presente, Zambrano. Zurita. Y el D3. Aguilera. Presente, doctora. Apata Margot. Argota Jennifer. Presente. Atila
Augusto. Batallanos Joel. Presente, doctora. Primera clase. Blanco Nayeli. Blanco Nayeli. Presente, doctora, presente. Blas Alejandro. Blas, presente. Canaviri Callejas. Castellón Villarruel. Presente, doctora. Castro Daniel. Castro Enrique. Presente, doctora. Chávez Ruth. Claro Jacqueline. Claro, presente, doctora. Crespo Viviana. Presente, doctora. Cuellar Michael. Delgadillo Lisette. Presente, doctora. Díaz Bernal. Presente, doctora. Gandarillas Vallejos. Guzmán Elizabeth. No, Betsabe. Presente, doctora Guzmán. Iglesias Fabiana. Presente, iglesia, doctora. Maita Pamela. Presente, doctora. Mendoza Ezequiel. Presente, doctora. Mérida Douglas. Ortiz Lady. Presente, doctora Ortiz. Paniagua Gesiel. Plaza. Presente, doctora Plaza. Rengivo Milena. Rocha Joana. Presente, doctora. Rojas Julia. Presente, doctora. Román Keiko. Presente, doctora. Roque Micaela. Rosales Eduardo. Presente, doctora. Salce Adán. Presente, doctora. Torres Stephanie. Presente, doctora. Torres Mariscal Carmen. Presente, doctora. Segarra Nela. Presente, doctora Segarra. Ya, miren lo que pierdo el tiempo, ¿no? Bueno, Doctora, vamos disculpe que la interrumpa, no sé si me anotó presente González. al último, hijita, tiene que atender la clase porque les voy a preguntar justamente a esos que no tengo presente, ¿ya? Bueno, como les decía, estamos en el género Streptococcus, que les decía, la clasificación es esta, vamos a empezar a describir cada uno, pero antes de eso, tenemos otros investigadores que los han clasificado a los estreptococos de acuerdo a un antígeno que poseen en su superficie. Y este antígeno puede ser el antígeno A, el antígeno B, D, C y G. Es así que al estreptococo piógenes, esta investigadora Rebecca Lancefield también lo llama como estreptococo del grupo A de Lancefield. O sea que en algunos libros ustedes van a encontrar no como estreptococo piógenes, sino estreptococo del grupo A de Lancefield. El Agalactiae, estreptococo del grupo B de Lancefield. El neumococo o estreptococo pneumonia y los estreptococos del viridans no tienen ese antígeno, por lo tanto no los clasificó Rebecca Lancefield. Los enterococos del grupo D y otras especies del grupo C y G de Lancefield. Hay otra clasificación en base a la hemólisis. Hemólisis es la destrucción de los glóbulos rojos del agar sangre. Entonces, debido a que algunos estreptococos tienen unas citotoxinas que destruyen los glóbulos rojos, se los ha clasificado en base al tipo de hemólisis que producen en el agar sangre. Entonces, ustedes van a conocer en el laboratorio un medio de cultivo que se llama agar sangre. Y este agar sangre tiene sangre. Por eso es que a ustedes, cuando ya pasemos en el laboratorio, los van a llamar para que donen 5 a 10 ml de sangre para poder hacer la práctica y poder preparar los medios de cultivo, que es el agar sangre. Entonces, ¿por qué necesitamos agar sangre para hacer la práctica? Para cultivar y ver la hemólisis que producen estas bacterias. ¿Qué es hemólisis? Destrucción de los glóbulos rojos del agar sangre. ¿Y cómo lo vemos eso? Por esta zona clara. O sea, al crecer el estreptococo, va a destruir los glóbulos rojos y va a producir una zona clara, que lo llamamos halo, ¿ya? Es un halo que produce alrededor de la colonia.
Si es un halo claro, se ha producido la destrucción total de los glóbulos rojos y a eso se llama hemólisis beta. ¿Y quiénes producen esa hemólisis beta? Producen el Streptococcus pyogenes, el Streptococcus agalactiae, algunas especies de enterococos y los estreptococos del grupo C y G. Ahora, si no producen destrucción total, si solamente es una destrucción parcial, no va a ser una zona tan clara, sino va a ser una zona media verdosa. A eso se llama hemólisis alfa, destrucción parcial de los glóbulos rojos. ¿Y quién produce esa destrucción parcial? El Streptococcus pneumoniae o neumococo, que produce esta hemólisis alfa, o los estreptococos del grupo viridans, que también producen esta hemólisis alfa, y algunos enterococos. Y a los estreptococos que no producen hemólisis, que no producen destrucción de los glóbulos rojos, se los llama hemólisis gamma. Y son algunos enterococos que no producen hemólisis y son los estreptococos gamma. Entonces, vuelvo a repetir. La clasificación de los estreptococos puede ser en cuanto a su nombre genérico, que tenemos Streptococcus pyogenes, agalactiae, Streptococcus pneumoniae del grupo viridans, enterococos, o Rebecca Lancefield, en base a un antígeno que tiene en su pared celular, los ha clasificado con letras del alfabeto. Al piógenes lo llamó del grupo A, a la galáctea del grupo B, a los enterococos del grupo D, y el neumococo y del grupo viridans, como no tienen ese antígeno, no los clasificó. Ahora, hay otra investigación que los ha clasificado en base a la hemólisis que producen en el agar sangre. Si producen destrucción total de los glóbulos rojos, como esta, se va a observar una zona clara, es la hemólisis beta. ¿Quién produce? El piógenes y el agalactia. Entonces, en algunos libros ustedes van a encontrar estreptococo beta hemolítico del grupo A de Lancefield, y se refiere al estreptococo piógenes. O estreptococos beta hemolítico del grupo B de Lancefield, se refiere al Streptococcus agalactiae. O Streptococcus alfa hemolítico, o es el neumococo, o es el grupo viridans. Entonces, hace una prueba de laboratorio para diferenciar cuál de los dos es. ¿Ya? ¿Hasta ahí me han entendido? Eso es para que ustedes, cuando lean los libros o algún artículo, que no diga Streptococcus piógenes, sino que diga Streptococcus del grupo B o del grupo A, ustedes sepan a cuál se refiere. ¿Me he dejado entender? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces ahora vamos a pasar ya al tema, que es describir las bacterias del género Streptococcus, es decir, las especies. Vamos a empezar por el Streptococcus piógenes, que es el más común y es el que ustedes más van a escuchar en el laboratorio, que se aísla de los pacientes porque produce patologías bien frecuentes que ustedes van a ver. Ya hemos dicho que este streptococo también recibe el nombre del grupo A de Lancefield y es beta hemolítico, porque produce destrucción total de los glóbulos rojos del agar sangre. Esta bacteria se encuentra en el 5 a 10% de las personas como microbiota, es decir, donde podemos encontrar en la mucosa nasal y en la mucosa faríngea. Este Streptococcus piógenes o del grupo A de Lancefield, beta hemolítico, como vemos acá en la figura, destrucción total de los glóbulos rojos del agar sangre al crecer, entonces se presenta en cadenas, es gram positivo y tiene una proteína M y una cápsula de ácido hialurónico, ¿ya? Produce enzimas como las DNasas, hialuronidasas, streptoquinasas, gracias a las cuales también se debe su acción patógena. También produce toxinas como las estreptolicinas, que vamos a ver a continuación. ¿Qué enfermedades se producen a causa de estas toxinas? Bueno, aquí está el Streptococcus piógenes, que vamos a ver que las enfermedades que produce, que a ustedes como médicos les interesa, ¿por qué yo estudio Streptococcus piógenes en la carrera de medicina? Se van a dar cuenta, esto yo les explico, chicos, yo lo hago la clase corta y lo hago la clase simple,
porque cuando yo también era estudiante, me enseñaban algunas cosas que nunca me han servido en mi carrera. Entonces, yo trato de buscar lo que a ustedes les sirve, para que ustedes vean que se aplica lo que están aprendiendo en su vida, y más que todo en su vida de estudiantes de medicina, ¿ya? Entonces, ustedes se van a dar cuenta que este Streptococcus pyogenes, que seguramente algunos primera vez están escuchando en su vida, produce infecciones que las ven todos los días, o las ven muchas veces, o algunas veces, o algunas que nunca las han visto, como me han dicho ayer, ¿ya? Pero las van a ver. Entonces, gracias a que producen su acción patógena las enfermedades que vamos a ver a continuación, gracias a enzimas o fermentos como la streptokinasa, streptodornasas, ¿no? Las hialuronidasas, estearasas, o toxinas que producen como las streptolicinas del grupo O y S, o hay la toxina eritrogénica, que es la que produce la escarlatina, que es un exantema que se produce en la piel. Cuando veamos la enfermedad llamada escarlatina, vamos a volver a nombrar a esta toxina. Y también en su superficie tiene antígenos, los cuales le dan propiedades antifagocitarias. Como vimos, la cápsula de ácido hialurónico, ¿no es cierto? Tiene una acción antifagocitaria, la cual le sirve de defensa porque evita la fagocitosis por los macrófagos. Ahora, ¿qué cuadros clínicos produce esta bacteria? Estamos en Streptococcus pyogenes. Chicos, vuelvo a repetir. Al referirme a cuadro clínico, significa al nombre de una enfermedad, ¿ya? Por ejemplo, faringitis. Faringitis estreptocócica es el cuadro clínico más importante producido por el Streptococcus pyogenes. Ahora, el cuadro clínico tiene una serie de signos y síntomas, como por ejemplo, odinofagia, que es el dolor al tragar, disfagia, que es dificultad al tragar como consecuencia de la faringitis, fiebre es un signo, ¿no? Es un signo que puede presentar en cualquier infección producida por Streptococcus pyogenes. Entonces, cuando yo les pregunte qué cuadros clínicos produce el Streptococcus pyogenes, no me digan pues fiebre o odinofagia, no me digan eso. Esos son signos y síntomas que en su conjunto van a ser parte de un cuadro clínico. ¿Me dejo entender? Sí, doctora. Sí, doctora. Si yo les digo escarlatina, entonces la escarlatina es un cuadro clínico que tiene un conjunto de signos y síntomas por los cuales yo puedo pensar y dar mi diagnóstico presuntivo de escarlatina. ¿Cuáles son? Exantema, fiebre, piel eritematosa, ¿no? Entonces, cuando yo les diga qué cuadros clínicos produce el Streptococcus pyogenes, no me digan exantema, no me digan fiebre, no me digan piel eritematosa. Esos son signos y síntomas que me hacen pensar en un cuadro clínico, que es la escarlatina, que es la erisipela, que es la faringitis estreptocócica, ¿ya? Que quede claro eso en cualquier enfermedad. No confundan signos y síntomas con cuadro clínico, sobre todo en los exámenes, ¿ya? Cuadro clínico es el nombre de una enfermedad. Signos y síntomas es el conjunto de signos y síntomas que forman parte de un cuadro clínico. ¿Todo el mundo me entendió? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, como podemos ver, producen infecciones en todo el organismo. Entonces, ahora los vamos a clasificar. El Streptococcus pyogenes produce cuadros supurados y cuadros no supurados. ¿Qué quiere decir supurado? Ya por la anterior clase ustedes ya saben que es un cuadro supurado. ¿Quién me puede decir? Es confuso. Confuso. Cuando ustedes escuchen hablar
Supurado significa que presenta pus, como estamos viendo acá. Y si no supura, entonces es un cuadro no supurado, ¿ya? Que no produce pus, ¿ya? Una herida abierta podría ser, doctora, un supurado. ¿Cómo? Una herida abierta. Una herida abierta. A ver, repita, por favor. Una herida abierta sería ¿qué cosa? ¿Podría ser una acción directa de los supurados, doctora? A ver, pregunte bien, por favor, no le estoy entendiendo. Una herida abierta puede ser un supurado por una acción directa del cuadro clínico de la piógene. Mire lo que está preguntando. Pregunte, pues, hijito, con propiedad. Una herida abierta puede ser por acción directa. ¿Qué más me ha dicho? Si puede ser tomado por un supurado, doctora. Esa es mi duda. Si puede ser un cuadro supurado, una herida abierta. Eso. Sí, doctora. ¿Qué les he dicho en la anterior clase? Que no cualquier herida es un cuadro supurado. ¿Qué les he dicho que es un cuadro supurado? Cuando producen pus solamente. Eso les he dicho. Cuando produce pus, eso es cuadro supurado, joven. Una herida puede que no tenga pus, que salga solo un líquido transparente. Eso no es un cuadro supurado. Una herida que yo me hago con un cuchillo es una herida por el cual sale sangre. Eso no es un cuadro supurado, porque es solo una herida. Ahora, si se infecta, si empieza a producir pus, eso es un cuadro supurado. ¿Le queda claro? Sí, doctora. Pensé que les quedó claro la anterior clase. Pero yo creo que ya de ahora en adelante le va a quedar claro, ¿no es cierto? No cualquier herida es un proceso supurado, solamente cuando produce pus. Bueno, dentro de los procesos supurados tenemos los inespecíficos y los específicos. Ya todo el mundo sabe que supurado es productor de pus, que sale ese líquido amarillento, pus. Les he mostrado hasta videos de cómo es pus. Bueno, ¿qué significa inespecífico? Que no solamente el Streptococcus pyogenes produce este cuadro. ¿Y qué significa específico? Que solamente el Streptococcus pyogenes produce este cuadro. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de erisipela y escarlatina, las dos es una regla mnemotécnica para que se acuerden. Erisipela y escarlatina son enfermedades que vamos a ver a continuación que produce el Streptococcus pyogenes. Cuando ustedes escuchen hablar de eso, es solamente el Streptococcus pyogenes el agente causal. ¿Ya? Piensen en Streptococcus pyogenes. ¿Han escuchado hablar alguna vez de erisipela y escarlatina? No. Bueno, es la primera vez entonces que están escuchando hablar de erisipela y escarlatina. ¿Ya? Entonces, para que se acuerden y de esta clase sepan sabiendo lo que es erisipela y escarlatina, les voy a mostrar a continuación. Y cuando ustedes escuchen ese cuadro, solamente es producido por Streptococcus pyogenes. Joven Ordóñez, ¿está en clase? Joven Ordóñez, ¿está en clase? Joven o señorita Ordóñez. Contésteme, por favor. Le he dado 10 veces entrada y sigue saliendo y entrando. Ya no le voy a dejar entrar más. Cuadros inespecíficos. ¿Cuáles son los cuadros inespecíficos? Los que son producidos por otros microorganismos también. Y entre ellos también está el Streptococcus pyogenes. Por ejemplo, vamos a ir de afuera hacia adentro, desde lo más superficial que es la piel y el tejido celular subcutáneo, pasando por las mucosas, las vísceras y una infección generalizada. ¿Ya? La piel. El impétigo. La anterior clase también hemos visto que el impétigo es producido por por Staphylococcus aureus. También el impétigo es producido por Streptococcus pyogenes. Las piodermitis, que son infecciones de piel con pus.
también puede ser producida por Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes. Si vamos más adentro, las mucosas. La mucosa faríngea es la más afectada. Por eso el Streptococcus pyogenes es el principal causante de faringitis bacteriana. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha tenido faringitis? Sí, doctora. Todos, yo creo que todos, alguna vez en nuestra vida hemos tenido faringitis, ¿no? Sobre todo. ¿Cómo? Yo hace unos días atrás. Ya, todos hemos tenido alguna vez. ¿Y qué signos y síntomas ha sentido usted? Odinofagia. Ya, ¿qué es odinofagia? Dificultad al tragar. No, dolor al tragar. Dolor al sea, tragar. hace pasar su saliva y le duele. Disfagia es dificultad para tragar. Por eso los niños cuando tienen faringitis lloran y lloran y lloran porque se mueren de hambre y no pueden chupar porque les duele la faringe inflamada, ¿ya? Entonces, faringitis. Las faringitis y en general todas las infecciones respiratorias también pueden ser producidas por virus. Por eso es que mucho cuidado, señores médicos, con recetar siempre antibióticos para una faringitis o para una neumonía o para una otitis. Piensen siempre que los virus están en primer lugar y no necesitan ser tratados con antibióticos. Eso ya saben ustedes, ¿no es cierto? Muchas clases hemos dedicado a antibióticos. Los antibióticos es solo para bacterias. O sea, mucho cuidado. Yo sé que la gente va a una farmacia y le dice, ay, me duele la garganta, tengo fiebre, no puedo tragar ni mi saliva. Tome ampicilina, amoxicilina, les dicen, sin saber que la faringitis también puede ser viral y la mayoría de las veces. Pero cuando es bacteriana, ustedes le hacen abrir la boca y van a ver una faringe eritematosa. ¿Qué es eritematosa? Color rojo. Rojo, eritematosa, ¿no? Eritematosa, edematosa, hinchada, con puntos blancos de pus. Si ustedes solamente ven una faringe eritematosa y edematosa y no hay puntos blancos de pus, posiblemente sea viral. Pero si ven una faringe eritematosa, edematosa y con puntos blancos de pus, se llama también faringitis pultácea, por pus, ¿ya? Entonces ahí piensen en Streptococcus pyogenes, ¿ya? Entonces, porque está cerca al oído, la faringe, entonces también puede irse ahí y producir otitis, es infección del oído, o sinusitis en los senos paranasales. También produce abscesos y forúnculos, igual que el Staphylococcus aureus. Si entramos más adentro a nivel de las vísceras, puede producir meningitis, ¿ya? Puede producir meningitis. Si va más adentro hacia el corazón, puede producir endocarditis. Sobre todo, produce esta patología de endocarditis y las otras que vamos a ver como procesos no supurados, que son la fiebre reumática y la glomerulonefritis aguda, cuando la faringitis no se hace tratamiento con antibiótico, que es la penicilina, ¿ya? Entonces, va a dar endocarditis, fiebre reumática y glomerulonefritis cuando no se hace tratamiento de una faringitis o cuando se hace un tratamiento mal curado, ¿ya? Si entramos más todavía a nivel de la sangre, puede dar sepsis puerperal. ¿Qué es la sepsis puerperal? Es una infección generalizada en mujeres puérperas, es decir, aquellas que están en periodo de puerperio. ¿Qué es el puerperio? ¿Quién me puede decir qué es puerperio? Después del parto, doctora. Muy bien, después del parto. Así quisiera que todos me contesten. Después del parto, o sea, una mujer que ha tenido un parto y que no ha sido atendida con las condiciones de asepsia, de esterilidad, con instrumentos que no estaban estériles, entonces se puede contaminar ese endometrio, ese útero, con Streptococcus pyogenes y de ahí irse a la sangre y producir sepsis puerperal. Pero esto es la mujer.
sepsis puerperal, ¿ya? Bueno, y la fiebre reumática, como les decía, les voy a explicar a continuación qué es la fiebre reumática y la glomerulonefritis aguda. Entonces, vamos a ver fotografías de los procesos supurados. Ya dijimos el impétigo. El impétigo es una afección de la piel que ya vimos en Staphylococcus aureus, que se produce sobre todo en los niños que no tienen buenas condiciones higiénicas, que juegan con tierra, y se produce en una herida por la cual ingresa el Streptococcus pyogenes o el Staphylococcus aureus, cualquiera de los dos puede ser, y produce infección alrededor de los orificios de la cara, alrededor de la boca, de los ojos, de la nariz, produciéndose estas pústulas y que salen, después se rascan y se convierten en costras de color amarillento. Pueden aparecer también en el cuerpo, en las manos, ¿no? Y el causante puede ser el Streptococcus pyogenes o el Staphylococcus aureus. También pueden producir forúnculos y abscesos, igual que el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pyogenes, ¿no? Ya sabemos que absceso drenado es absceso curado. Bueno, y la patología más importante que hemos dicho es la faringitis estreptocócica, que es una enfermedad muy común en los niños de 5 a 15 años, pero también en los adultos. Y la transmisión es de persona a persona a través de las gotitas de saliva o las secreciones nasales. Por eso, esa es la fuente de infección, de dónde está la bacteria, ¿no? Entonces, ¿dónde se produce la transmisión? Cuando hay personas en hacinamiento, ¿no? Están juntas y está tosiendo o hablando y está eliminando estas gotitas de saliva con Streptococcus pyogenes y van a ir a producir la faringe eritematosa, edematosa con puntos blancos de pus. Ya dijimos que todas estas infecciones respiratorias son más comunes en invierno y dijimos por qué. Tanto el resfrío, influenza, faringitis, neumonía son más comunes en invierno. ¿Por qué? Porque al hacer frío cerramos los ambientes. Ay, cerraremos la puerta, está haciendo frío. Entonces, la persona que está tosiendo o está enferma está eliminando al ambiente estas gotitas de saliva y está aumentando la cantidad de bacterias en el ambiente, aumentando la dosis infectiva. Entonces, la carga infectiva, la carga bacteriana. Entonces, la persona sana va a aspirar, va a respirar aire contaminado con bacterias en mayor cantidad, ¿no? Entonces, por eso es más común en los meses fríos. Después de un periodo de incubación de 2 a 4 días de que ingresa la bacteria, aparece esa faringe eritematosa hiperémica con puntos blancos de pus, ¿no? Y sobre todo hay adenopatías. ¿Alguien me puede decir qué quiere decir adenopatías? Inflamación de los ganglios linfáticos. Inflamación de los ganglios. Muy bien. Inflamación de los ganglios linfáticos. Por eso que cuando un niño o cuando una persona le dice al médico, doctor, me duele al tragar, el médico le abre, le hace abrir la boca y ve una faringe, como estamos viendo acá en la figura, le toca los ganglios cervicales. Y si los ganglios cervicales están aumentados de tamaño y siente unas bolitas, entonces esas son adenopatías cervicales, ¿ya? Entonces, si el paciente está con esa faringitis y el médico no hace su tratamiento con penicilina G benzatínica, que es por vía intramuscular, durante 6 meses a 1 año, una ampolla es una penicilina de depósito. ¿Qué quiere decir? Que se va liberando de a poco, ¿no? Cada mes yo coloco una ampolla de penicilina benzatínica hasta completar los 6 meses a 1 año, dependiendo del esquema terapéutico del médico. Entonces, para curar esta faringitis, eliminar a esta bacteria de la faringe. ¿Por qué? Porque puede ser puerta de entrada para otras afecciones como la escarlatina, ¿no? La escarlatina, que es este exantema que aparece en el cuerpo, o la lengua frambuesiforme, puede ser causa de una faringitis mal curada.
o como dijimos anteriormente, la glomerulonefritis aguda que se produce en el riñón o la fiebre reumática y la endocarditis que se produce en el corazón. Si no se hace tratamiento de estas faringitis estreptocócicas, con el tiempo pueden ser causa de estas infecciones más graves. Gracias a Dios, todavía tenemos una sensibilidad del 100% de Streptococcus pyogenes a la penicilina, G-benzatínica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando no se hace tratamiento? Fíjense, este es el Streptococcus pyogenes. Ingresa al organismo humano y va a producir la formación de anticuerpos. Estos que ven ustedes como Y son anticuerpos anti-estreptococos. Entonces, el antígeno del estreptococo con el anticuerpo va a formar un inmunocomplejo insoluble que se puede ir hacia los riñones o hacia el corazón. En este caso se va hacia los riñones, estos inmunocomplejos insolubles, haciendo que el riñón pierda funcionalidad, no cumpla su función, y puede dar la glomerulonefritis aguda post-estreptocócica, donde el paciente va a presentar hematuria, que quiere decir que orina con sangre, proteinuria, que está eliminando proteínas por la orina, oliguria, está orinando gotitas, poquito, entra en un edema nefrogénico, se hinchan sus manos, sus pies, hipertensión, aumenta la presión general, arterial, perdón, y entra en un estado de malestar general. Eso es la glomerulonefritis aguda, consecuencia de una faringitis no tratada o no completada su tratamiento con penicilina G. Si el paciente presenta alergia a penicilina G, se dan cefalosporinas, o si no, puede darse macrólidos, y en última instancia vancomicina, ¿ya? Lo mismo sucede cuando va hacia el corazón y puede producir estos inmunocomplejos insolubles, endocarditis infecciosa o fiebre reumática. Como les decía, bueno, ¿hasta ahí me han entendido, chicos? Voy a tomar agua. Sí, doctora. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Doctora, ¿cuánto fue el porcentaje que mencionó que tenía todavía la bacteria de sensibilidad a la penicilina G-benzatínica? 100%. O sea, todavía no hay cepas resistentes de Streptococcus pyogenes a la penicilina. Caso contrario de lo que sucede con los estafilococos, que tienen 90% ya de resistencia a la penicilina. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan? ¿Chicos? Sí, sí, doctora. Bueno, entonces ustedes de aquí están sacando algo para su vida diaria. ¿Quién no tiene alguna vez una faringitis? ¿No? Pero dense cuenta que la mayoría son producidas por virus. Si ustedes no ven esos puntos blancos de pus, piensen en viral. ¿Y cuál es el tratamiento de una infección viral? Tratar los síntomas. Sintomático, muy bien. Tratar los síntomas, muy bien. Que me encanta que haya gente que esté atenta. Tratar los síntomas. Entonces, si su mamá o su papá le dice, a ver, hijito, vos que estudias medicina, ¿qué puede ser lo que tengo? O no les preguntan alguna vez. Bueno, ya van a empezar a preguntarles porque ya están en segundo año, si no les preguntan. Me duele al tragar, me duele la garganta. Entonces, a ver, abra la boca, mamá. Le ven esa faringe eritematosa, edematosa, pero no hay puntos blancos de pus, es viral. Un antiinflamatorio, un ibuprofeno, un paracetamol, lo que sea, pero no antibiótico. Si ustedes ven esos puntos blancos de pus, mamá, vaya al médico. Hay unos puntos blancos para que le recete, porque ahí hay que recetar antibiótico. ¿Para qué? Para evitar esos cuadros que hemos visto de glomerulonefritis, fiebre reumática, endocarditis, que aparecen a la larga. Y son causas de faringitis bacterianas no curadas, no tratadas, ¿ya? ¿Está claro, chicos?
Sí, doctora. Bueno, esas son las faringitis, ¿no? Entonces hay que siempre pedirle cuando vean ustedes esas faringitis con puntos blancos de pus, ustedes deben pedir como médicos cultivo de hisopado faríngeo. Esto es hisopado, sacar con un hisopo en el laboratorio estos puntos blancos de pus para que, y esto tiene que ser en ayunas, no puede ir cuando ya haya comido. ¿Por qué? Porque en la noche es donde se junta esta secreción faríngea, ¿no? Ya cuando el paciente toma desayuno es que se lo traga esto y ya no aparece, pero ya el daño está hecho, ¿ya? En ayunas solamente debe enjuagarse la boca, ¿ya? ¿Cuáles son las otras infecciones? Estoy describiendo esto, estoy yendo para atrás para que no se me pierdan. Estoy describiendo esto de acá, ¿ya? Mejor lo voy a... Ay, ¿qué ha pasado? Se me... Estoy describiendo, no sé por qué no me aparece. Voy a dejar de compartir un ratito. Estoy describiendo estos cuadros, ¿no? WhatsApp de audio. Un minutito, por favor. No sé por qué no me da. Se me ha colgado la máquina. Bueno. Bueno, estoy describiendo esos cuadros que les dije acá. No sé por qué no me da la letra. Bueno, estoy describiendo esos cuadros de los que les había dicho que produce el estreptococo piógenes. Y les había dicho de que produce dos cuadros específicos, ¿se acuerdan? Son la erisipela y la escarlatina, que son con E. ¿Qué es la erisipela? ¿Ustedes han visto alguna vez este cuadro? Donde se presenta generalmente, no siempre, es cuando hay una heridita, se ha hecho una heridita e ingresa por ahí el estreptococo y va a ir a producir a la infección llamada erisipela, donde aparece tejido celular subcutáneo con fiebre, edema, eritema, ¿ya? Zona eritematosa, edematosa y caliente, ¿ya? Eso es la erisipela. Puede aparecer en pie, en mano, en cara. Aquí, fíjense, está aquí la infección. Entonces, tenemos acá bien delimitada el lugar de la infección, de bordes bien definidos, ¿no? La zona eritematosa. Igualmente acá en la mano, eritematosa, edematosa y caliente con fiebre. ¿Y cuál es la escarlatina? La escarlatina es un exantema. ¿Saben lo que es exantema? De ahora en adelante tienen que saber qué es exantema. Son estos puntitos rojos que aparecen en el cuerpo. Ya no voy a decir nunca más puntitos rojos. Voy a decir exantema. ¿Por qué? Porque aparece en la parte externa de la piel. Esos puntitos rojos que puede ser, hay que hacer diagnóstico diferencial. Escarlatina puede ser producida por estreptococo piógenes. ¿Quién produce esto? Ya lo dije al principio, una toxina del estreptococo piógenes llamada toxina eritrogénica, ¿no? Pero también puede ser dengue. Al finalizar el dengue produce exantema. También puede ser chikungunya o también puede ser varicela, o qué es, no es varicela, rubeola, o puede ser sarampión. Entonces hay que hacer diferenciación, se llama diagnóstico diferencial con otros signos y síntomas para poder llegar al cuadro clínico específico, ¿ya? Así produce la escarlatina, ¿ya? No son procesos que se puedan diagnosticar por el laboratorio, sino
clínicamente, ¿ya? Esa es la escarlatina y esta es la erisipela. Son los dos signos característicos o específicos producidos por Streptococcus pyogenes. Las dos es erisipela y escarlatina. Erisipela y escarlatina. ¿Está claro, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Bueno, y ya hablamos de los procesos supurados y los no supurados, ya dijimos que es la endocarditis, que es la inflamación de la membrana interna del corazón, porque esos inmunocomplejos de una faringitis mal curada se han ido al corazón y han producido la infección llamada endocarditis. O la glomerulonefritis aguda, donde ya hemos visto que esos inmunocomplejos se van a los nefrones y producen esta infección aguda. ¿Cuál es el tratamiento? Ya dijimos 100% penicilina, ¿ya? Si es que es alérgico a penicilina, se dan cefalosporinas, generalmente de tercera generación, como la cefotaxima o la ceftriaxona, o se puede dar también eritromicina, rifampicina o vancomicina. Bueno, ya hemos visto al más importante, Streptococcus pyogenes. Ahora vamos a ver el segundo, que es el Streptococcus agalactiae, que hemos dicho que es el grupo B de Lancefiel. ¿Dónde se encuentra como microbiota esta bacteria? En el intestino y en el aparato genital de algunas mujeres, no de todas, ¿ya? Cuando estas mujeres que tienen como microbiota este Streptococcus agalactiae pueden y se embarazan y tienen a su hijo por parto, no por cesárea, sino que sale por el canal vaginal, a eso se llama parto, puede ese niño que está naciendo por el canal vaginal aspirar de la vagina de la madre esas secreciones con Streptococcus agalactiae. Y entonces se van a ir hacia sus pulmones y producir una neumonía neonatal, o a sus meninges y producir una meningitis neonatal. Entonces, ¿qué significa neonato, chicos? ¿Qué es neonato? Recién nacido. Recién nacido. ¿Hasta qué etapa de su vida se dice que es un neonato? Hasta los 27 días, creo que es, doctora. Hasta los 28 días. Después de los 28 días de nacido se llama lactante, hasta los 2 años, y desde los 2 años adelante ya es un niño, ¿no? Entonces, estos son niños, ¿no? Pero yo les hemos, para mostrarles la meningitis, que es, aquí van a aprender qué es la meningitis. ¿Ya les han hablado a ustedes de meningitis o no? Muy poco, doctora. Bueno, ¿cómo saben ustedes que un niño o un adulto tiene meningitis? ¿Qué signos y síntomas presenta? Cefalea, cuello rígido. de nuca. Saben, pues, les han hablado, Doctora, entonces. si no estoy mal, la meningitis antes se confundía con posesión demoníaca, si no estoy mal, en tiempos antiguos. ¿Con qué? Posesión demoníaca por la forma, por la rigidez, porque acá afecta al sistema. ¿Posición demoníaca de qué? Ajá, sí, es algo que leí. No le escuché. ¿Posición de qué? Vuelvo a repetir. Posesión demoníaca porque cuando se complicaba el cuadro... No le entiendo lo que dice. ¿Posición de muñeca, dice? Posesión demoníaca, dice doctora. Que demoníaca. Sí, sí. Sí, porque pensaban que podía tener convulsiones porque está poseída por el demonio. Sí, antes se creían, cuando no se sabía de las bacterias, ¿no? Bueno, la meningitis, ustedes van a sospechar que un paciente tiene meningitis cuando aparece una triada típica, que es rigidez de cuello. El cuello aparece duro, no puede doblar, ¿no? Tiene fiebre y tiene cefalea. Esa es la triada típica de meningitis. Cefalea, rigidez de cuello o nuca y fiebre. ¿Ya? Esa es la triada típica. Cuando un paciente les llegue, generalmente les llega una emergencia. Esa es una emergencia médica. El paciente llega con esa rigidez de nuca, ustedes van a pensar es meningitis. Pero meningitis es producida por miles de microorganismos. Bacterias, virus, hongos, hasta parásitos.
Las más graves son las producidas por las bacterias. Y en los neonatos hay que pensar en el Streptococcus agalactiae, ¿ya? Entonces, cuando recién nace un niño y presenta esa sintomatología, van a pensar en Streptococcus agalactiae. ¿Por qué? Porque esta mujer puede ser de comienzo precoz o tardío. Precoz quiere decir en los primeros 5 días de vida presenta esa sintomatología. Y tardía cuando presenta después de los 10 días hasta los 3 meses. Quiere decir que este niño nació bien, pero la madre le contagió después de nacer o es que las enfermeras lo contagiaron después de nacer en el hospital, ¿ya? Entonces, cuando se presenta en los primeros 5 días de vida, quiere decir que esta madre tenía en su vagina Streptococcus agalactiae. Y entonces este niño, ella decide tener su hijo por parto. Este niño, al pasar por la vagina, va a aspirar esas secreciones con Streptococcus agalactiae. Y entonces va a ir hacia sus pulmones y hacia sus meninges y va a tener meningitis o neumonía con una letalidad del 50%. ¿Qué quiere decir? Que de 10, 5 pueden llegar a morir, ¿ya? Entonces, el contagio es de la madre, se presenta en recién nacidos los primeros 5 días de vida. O de comienzo tardío, después, ¿ya? Generalmente la letalidad es más baja porque ya el niño ya está más grandecito. Entonces, generalmente es una infección intrahospitalaria que puede ser de la madre que no se lava sus manos o del personal que no se lava sus manos para atender a un niño, ¿ya? Entonces, esa es las infecciones meningitis neonatal, ¿ya? Otro estreptococos. Antes se llamaban estreptococos del grupo D. Actualmente es otro género diferente a los estreptococos, son los enterococos, ¿ya? Estos enterococos se llaman así, entero. ¿Qué quiere decir entero, chicos? Intestino. Intestino. Algunos me decían en otros cursos. Completo. Entero es completo. Estamos en medicina. Entero es intestino. Entonces, son cocos que forman parte de la microbiota intestinal. Entonces, si están en el intestino, son flora normal, viven felices y nosotros felices con ellos. Hay especies como el Enterococcus fecalis, Enterococcus faecium, Enterococcus avium, ya no se llaman estreptococos. Microbiota intestinal por excelencia, pero también puede haber en la boca y en la piel de algunas mujeres. Cuando se encuentran en otros lugares y el paciente tiene infección, como por ejemplo, donde no son microbiota normal, en el oído, el paciente tiene secreción de oído, le hago un hisopado del oído y me crece un enterococo fecalis. Entonces, ahí puede ser agente causal, porque no es microbiota, no es normal que esté ahí, y además está produciendo una infección, hay secreción. Si la paciente tiene dolor al orinar, ¿no? Si tiene disuria o liguria, que son signos de infección urinaria, y cultivo la orina y me crece un enterococo fecalis o faecium o avium, entonces el agente causante es un enterococo. Si es una meningitis, lo mismo, una endocarditis, lo mismo, cuando está en lugares donde no es microbiota, donde no es intestino, boca o piel. Del grupo Viridans, aquí son un montón del grupo Viridans. Está el Streptococcus mutans, el sanguis, el mitis, existen varios estreptococos. Se encuentran como microbiota en la boca, en la mucosa bucal, en la lengua, en la faringe. Entonces, chicos, si yo a ustedes, por ejemplo, les hago un hisopado de la lengua, de la boca, de la mucosa bucal y lo siembro en agar sangre, seguro que de toditos me va a crecer estreptococos del grupo Viridans, ¿ya? Pero cuando están en otros lugares donde no es normal, como en la sangre, pueden producir bacteremias, en el corazón endocarditis, neumonías en los pulmones, endocarditis, meningitis, infecciones de heridas, ¿ya? Hemos visto a un estreptococo que produce caries dentales,
¿no? Que es el Streptococcus mutans, que pertenece al grupo Viridans, ¿no? Gracias al glicocáliz produce las caries dentales. Bueno, ya hemos visto Streptococcus piógenes, hemos visto Streptococcus del grupo B o Agalactiae, hemos visto Streptococcus, bueno, los enterococos, y hemos visto del grupo Viridans. Nos faltaría el último, que son los Streptococcus pneumoniae, llamados también neumococos. ¿Qué dijimos al principio de su morfología de estos Streptococcus pneumoniae o neumococos? Estaban en Diplococos. ¿Cómo? Que solo se agrupan en diplococos. Muy bien, excelente. Que es el único género que se agrupa en grupos de a dos, así, diplococos, y no son redonditos, son medios ovaladitos. ¿Ya? Por eso cuando a ustedes les informen en una tinción de Gram, se observan diplococos gram positivos, lanceolados y encapsulados, porque en grupos de a dos tienen cápsula que los protege, ¿ya? Así se observan en la tinción de Gram, en grupos de a dos, encapsulados y no son redonditos. Este es un leucocito, ¿ya? Entonces, cuando vemos como flora pura estos diplococos gram positivos, entonces ustedes piensen en un neumococo. Bueno, ¿qué patología será la más importante de esta bacteria? ¿Qué me pueden decir? Neumonía. Neumonía. ¿Y qué es la neumonía? ¿Quién me puede decir cuándo pueden ustedes pensar en un paciente que tiene neumonía? Cuando presenta el dolor en punta de costado. Cuando presenta dolor en punta de costado. Pero no es eso lo más importante. ¿Cuándo presenta ese dolor en punta de costado? ¿Tiene una tos expectorante? Tos con expectoración. Va a su consultorio y les va a decir, doctor, estoy tosiendo hace días. Ustedes lo primero que tienen que preguntar, ¿y bota flema? Sí, entonces eso es tos con expectoración, ¿ya? No boto flema, entonces eso es tos seca, ¿ya? Cuando es tos con expectoración, el paciente tiene fiebre y tiene dolor en punta de costado al toser, esa es la triada típica de una neumonía. Entonces, hoy día hemos visto triada de la neumonía, triada de la meningitis. ¿Cuál es la triada de la neumonía? Tos expectorante. Tos con expectoración. No es tos expectorante. Tos con expectoración. ¿Qué más? Fiebre y dolor en punta de costado. Ya, esa es la triada típica de una meningitis típica. Típica. Porque la meningitis atípica es la que produce tos seca. No produce con expectoración. El que produce meningitis típica, la bacteria en primer lugar es el Streptococcus pneumoniae. El 80% de las neumonías típicas son producidas por Streptococcus pneumoniae. Después el Haemophilus influenza. Y las atípicas son producidas por otras bacterias, como por ejemplo el Mycoplasma pneumoniae, la Clamidia pneumoniae, que vamos a ver mucho después. ¿Ya? ¿Está claro, chicos? Sí, doctora. Bueno, esta bacteria, chicos, se encuentra en la rinofaringe como microbiota en el 15 a 60% de las personas. O sea que si yo ahorita a 100 personas de ustedes les hago un hisopado nasal, en 15 hasta 60 de ustedes puede que me crezca Streptococcus pneumoniae o neumococo. Y es microbiota, vive allí sin producir ninguna infección. Lo grave es cuando esta bacteria del aparato respiratorio superior baja al inferior, es decir, a tráquea, bronquios y pulmones, produciendo neumonía, ¿no? De la rinofaringe penetra más adentro y produce la neumonía, bronquitis, bronquiolitis, ¿no?
debido a que estos neumococos ¿qué tienen de patogenicidad? ¿Gracias a qué es su patogenicidad? ¿Cuál es el principal mecanismo de virulencia que tiene? Su cápsula. Cápsula. Entonces, al tener su cápsula es como una coraza que los protege y no los deja ser fagocitados por nuestras defensas, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son los más afectados? Los niños, los ancianos por ser inmunodeprimidos, los que tienen alguna infección respiratoria, por ejemplo, el que está con gripe, con resfrío. Entonces, esas secreciones mucosas puede que se vayan para adentro junto al estreptococo y se complique esa gripe y resfrío con una neumonía. Los que tienen, los alcohólicos, los drogadictos son inmunodeprimidos por causas tóxicas que pueden ser presa fácil de estas neumonías, ¿ya? Entonces, de este neumococo, la principal patología, como les decía, es la neumonía lobar. En el 80% de las neumonías bacterianas son producidas por estas bacterias porque llegan hacia el alveolo pulmonar desde vías respiratorias altas. El paciente empieza a tener escalofríos, fiebre, tos, dolor en punta de costado, disnea o dificultad respiratoria y el esputo herrumbroso. ¿Qué quiere decir un esputo de color ladrillo? ¿No? Entonces, pero también puede ir hacia otros órganos y producir bronconeumonías, pleuresías purulentas, hacia los órganos vecinos, como por ejemplo ¿qué se llaman? ¿Qué dice? ¿Cuándo se produce sinusitis? Los senos paranasales, se me fue la palabra. ¿Saben, no? ¿Dónde están los senos paranasales? ¿Han llevado ustedes el año pasado anatomía o tienen que explicarles anatomía más? Se encuentran en los huesos. Los senos paranasales están, como su nombre indica, al lado de la nariz, ¿no? Y los senos frontales están en la frente, ¿no? Esos se llenan de pus y pueden producir sinusitis. Y el oído, otitis, o llegar a las articulaciones y producir artritis, o al corazón, endocarditis, o también puede ser causante de meningitis. Por favor, sus micrófonos, ¿ya? Alex. ¿Ya cerró su micrófono? Doctora. Una preguntita, doctora. ¿La sinusitis por qué seno paranasal es más frecuente? ¿Cómo dice? No le entendí. O sea, le pregunto, la sinusitis no es la inflamación de los senos paranasales. Sí. ¿Cuál es el seno paranasal que es el más frecuente que produce la sinusitis? Los paranasales y los frontales. Cualquiera de esos se llena de pus. Y una de las bacterias causantes es el estreptococo pneumoniae o neumococo, porque por contigüidad está cerca de la faringe, ¿no? Generalmente está tapizada por la misma mucosa respiratoria. ¿Qué dice? Gracias, doctora. Ya. También puede producir meningitis, pero ya no en neonatos, sino en mayores de 25 años y también en niños, donde el líquido cefalorraquídeo, si uno lo saca el líquido cefalorraquídeo y lo manda a analizar al laboratorio, va a aparecer turbio y con gran cantidad de leucocitos polimorfonucleares y van a observarse los neumococos. Entonces, los principales cuadros del neumococo o Streptococcus pneumoniae es la neumonía y la meningitis. Bueno, esto es lo que ustedes están haciendo en práctica. Teóricamente estamos hablando cómo harían su diagnóstico de laboratorio, o sea, qué es lo que ustedes como médicos deben pedir cuando sospechen de una de estas infecciones. Si sospechan de una faringitis, entonces tienen que decirles, señor, vaya a hacerse un cultivo de hisopado faríngeo para ver si no es un Streptococcus pyogenes. O si sospechan de una neumonía, entonces, señor, lleve su esputo al laboratorio
para que le hagan un análisis para ver si no es una Streptococcus pneumoniae, ¿no? Entonces, de acuerdo a la localización de la infección, se va a tomar una muestra. Hemos visto que producen estas bacterias una serie de infecciones. Entonces, lleva la muestra o se le toma la muestra en el laboratorio y en el laboratorio se tiene que hacer todos los pasos del análisis bacteriológico. Ya ustedes saben cuáles son. ¿Quién me puede decir cuáles son? Examen directo. El examen Tinción de Gram. directo, la tinción de Gram, la Cultivo, tinción de Ciel-Nielsen, La el cultivo, identificación. la identificación y el antibiograma, ¿no es cierto? Entonces, eso tarda 48 a 72 horas. Al cabo de ese tiempo, va a volver el paciente con su informe y les va a decir, aquí está el análisis que me hice hacer. Y ustedes tienen que saber interpretar ese informe por todo lo que les estoy contando hoy día y los auxiliares les están contando. Entonces, si ese examen directo tiene 25 leucocitos por campo, tiene en la tinción de Gram diplococos gram positivos lanceolados, encapsulados. En el agar sangre se observan colonias alfa hemolíticas, digamos, ¿no? Y se cultiva, se hacen las pruebas de identificación y crece un Streptococcus pneumoniae. Hago el antibiograma y es sensible a penicilina, es sensible a cefotaxima, ceftriaxona y es resistente a clindamicina. Hago el informe y los mando a ustedes, ¿ya? Entonces ustedes ya saben ahí que ese paciente está con una neumonía porque el paciente estaba con tos, con expectoración y con dolor al toser y también tenía fiebre, astenia, escalofríos, disnea, ¿no? Y le tienen que decir, lleve su esputo al laboratorio. ¿Qué es el esputo, chicos? No es la saliva. Porque si llevaran la saliva, ¿dónde está? Está en la boca. En la boca. ¿La infección es en la boca? No. ¿Dónde es la infección? En este caso de la neumonía, ¿dónde será la infección? El pulmón. En los pulmones. Entonces, ustedes lo primero que tienen que decir a su paciente, lleve esputo, la flema que usted bota desde adentro, no lleve saliva. ¿Por qué? Porque ese va a ser un mal análisis, va a gastar en vano, ¿ya? Eso que le está botando de adentro, eso lleve al laboratorio, ¿ya? Entonces, lo que tienen que decirle es que le lleve, pues, si sospechan de neumonía, el producto que sale de aquí, porque ahí los alvéolos son los que se llenan de pus, ¿ya? En el caso del neumococo, no es 100% sensible a la penicilina. Ya existe un 30% de resistencia a la penicilina. Pero ya no por producción de la beta-lactamasa, sino es por alteración del sitio blanco de acción, de las PBP, de las proteínas ligadoras de penicilina, ¿ya? Entonces ahí se da ya una cefalosporina de tercera, que puede ser cefotaxima, ceftriaxona, o macrólidos, o en última instancia vancomicina. Bueno, hemos terminado con los estreptococos. ¿Hay alguna pregunta? Doctora, ¿cree que podría repetir alguna de las infecciones que producía el Streptococcus viridans? Es que no puedo anotar alguna. Bueno, el viridans es flora normal de la boca. Ahí no va a producir infección. Pero si yo me hago una herida en la boca, por ejemplo, por esa herida puede ingresar el viridans al torrente circulatorio. Y de ahí, si ingresa en gran cantidad y es un paciente inmunodeprimido, puede ir hacia el corazón y producir endocarditis. Es la bacteria más importante productora de endocarditis, de sepsis, de bacteremias, ¿no? Esas son las infecciones más importantes producidas por estreptococos del grupo viridans. ¿Ya? Gracias, doctora.
Ya. A ver, vamos con las preguntas. A ver, me va a decir rapidito, me va a decir Ábalos. Ah, no, no es de este grupo. A ver, me va a decir Apata. ¿Entró o no entró Apata? No entró, falta. Me va a decir Atila, tampoco entra, ¿no? Canaviri tampoco entra, ¿no? Castro Daniel tampoco entra. Chávez Ruth tampoco entra, nunca entra. Cuellar Michael. Presente, doctora. Ya, usted conteste la primera pregunta. La morfología del género Streptococcus, que son bacilos. Me muero. Ay, me muero. A ver, Perdón, a ver, un ratito. No, es que él tiene que entender. Vuelva a repetir la pregunta, por favor. En la morfología del género Streptococcus. Ya, Streptococcus, repita 3 veces Streptococcus, Streptococcus, Streptococcus. Ya, ¿en qué termina? En cocos, perdón, doctora, me confundí. No, hijito, usted no puede confundirse a estas alturas y a eso. Si le está diciendo que es un Streptococcus, ¿cómo me va a decir que es un bacilo, hijito? Piense. Sí, doctora, va a disculpar. No le disculpo eso, ¿ya? Es para que usted se acuerde toda su vida, ¿ya? Que las bacterias o son cocos o son bacilos. Y si termina en cocos, no puedo decir que es un bacilo, ¿ya? Para todos eso. Es un coco gran positivo. Gandarillas, Vallejos, ¿entró o no entró? No entra. Mérida, Douglas, ¿entró? Tampoco. Paniagua, Mamani. Presente. Ya, usted dígame. Siga leyendo. Cite las especies del género Streptococcus. Ya, pues, hijita, diga, rapidito. ¿Sabe o no sabe? Estaría perdón, doctora, me puse nerviosa. No tiene que ponerse nerviosa, son los títulos de los temas. El Streptococcus thermophilus sería uno. No he hablado jamás de un Streptococcus thermophilus. Señorita, ¿cómo se llama usted? No, a ver, ¿cómo se llama usted? Paniagua. Paniagua. Le voy a hacer una recomendación. Cuando usted entre a una clase, no entre para decir presente. Está perdiendo el tiempo. Y cada minuto que pasa de la vida no vuelve para atrás. Entre para por lo menos aprender un 10% de la clase. ¿Cómo puede ser posible que no sepa cuáles son los estreptococos que hemos avanzado hoy día? Los títulos, los subtítulos de los temas. ¿Puede ser eso, chicos? Entonces yo le recomiendo, no entre a una clase por decir presente, ¿ya? Entre a una clase por aprender algo para que su tiempo sea bien invertido y sus megas sean bien gastados también. Doctora, yo entré tarde. Soy Lady Aguilar. Rengifo Milena, ¿entró? Doctora, yo entré. No, señorita. No, señorita, no le estoy llamando. Por favor, no interrumpa. ¿Rengifo Milena está? No está. ¿Roque Micaela? Tampoco. Doctora, buenas tardes. Perdón que la interrumpa. ¿Será que yo pueda responder? No, yo le voy a preguntar. A ver, Aguilar, Heidi. Presente, soy yo. Usted contésteme. Sobre las especies de género Streptococcus, es Streptococcus alactiae,
Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans, Enterococcus. Ya. Bien, bien, muy bien. Aguilera Jacob. No entró. Bejarano Milton. Tampoco. Céspedes Efraín. Presente, Tampoco. presente. Está presente. A ver, defienda su presencia. ¿Qué se llama también el Streptococcus piógenes? ¿Qué otro nombre le han dado los investigadores? ¿Cómo qué usted lo puede encontrar en los libros? No se acuerda. Es que entró tarde. Sí, relativamente. Es mejor que no entre en otra. ¿Ya? Turpo Elián. No entra. Tito Rosalía. Tampoco. Solís Mari. Tampoco. Solís presente, doctora, dije al comienzo. Solís. Mari. No. Zucca Gisela. Ortiz Valeria. Tampoco. Toda esta gente que yo veo que no asiste a clases es porque no tiene interés. Entonces yo lo tomo muy en cuenta. Montero Josué. Falta. Mamani Johnny. Presente, doctora. Sí. Ya, usted le ha dado 10 veces entrada y salía, entraba y salía, entraba y salía. ¿Qué le pasaba? No es que el internet se para cortando y vuelve a reconectar. Yo creo que no ha entendido nada de lo que se ha hablado, porque a mí me ha distraído toda la clase y usted también no ha atendido nada. Sí, doctora, que cambia de dispositivo igual para ver cuál daba. Defienda su presencia, entonces. ¿Qué se llama también el Streptococcus agalacti? ¿De qué grupo es de acuerdo a Lancefield, el agalacti? Nada. Flores Nicole. No, González Álvarez María Laura. Sí, presente. ¿Usted? Cuando tomó la primera vez se fue, no pudo responder rápido porque estaba tomando el micro. Dígame la pregunta que le he hecho a su compañero. Si no se me creo que es el grupo A. ¿Está bien lo que ha contestado su compañera? Grupo B, doctora, de Lancefield. Grupo B, doctora. Grupo B de Lancefield, señorita. ¿Ya? El Metamórfico, Streptococcus doctora. agalacti es del grupo B de Lancefield. ¿Qué infección produce, señorita? Produce meningitis neonatal. ¿Qué cosa? Infecciones neonatales, entre ellas está la meningitis. Ya, meningitis neonatal. ¿Y qué es un neonato? Desde un recién nacido hasta los 28 días. Ya. Flores Nicole. No entró. Presente, doctora. Usted primera clase que entra. Flores Nicole, ¿me vas a decir cuáles son las patologías más importantes de Streptococcus pneumoniae? La neumonía lobar, la meningitis, otitis. Ya. Me va a decir Estrada Jimena. ¿Está? No está. Sí, doctora, estoy. Ya. Usted dígame qué otro nombre recibe el Streptococcus pneumoniae. El Streptococcus pneumoniae o neumococo. Neumococo. Dígame Chaya de Aymar. ¿Está? Sí, acá estoy. Ya, dígame, ¿cuál es la patología más importante en niños producida por el Streptococcus piógenes? La verdad no lo sé. ¿Cuál?
tanto he hablado de la patología esa, tanto he hablado, casi toda la clase he hablado de eso. ¿Cuál es? Faringitis estreptocócica, doctora. La Muy faringitis, doctora. bien, faringitis estreptocócica, joven. Ascarruns Judy, ¿está? Presente. Ya, usted dígame si es que el niño, ¿con qué debe hacer tratamiento un niño de faringitis con faringitis estreptocócica? ¿Con penicilina? ¿Qué penicilina? Eh, ¿Cuál penicilina, chicos? Penicilina G G benzatínica. benzatínica. Penicilina G benzatínica. ¿Cuánto tiempo debe hacer tratamiento? 6 meses hasta un año. Hasta un año. Ya, porque si no hace, ¿qué puede ocurrir a la larga? Una glomerulonefritis. Ya, ¿qué más? También. Fiebre puede reumática. producir Fiebre reumática. reumática. Muy bien. Glomerulonefritis. Endocarditis. Ya, muy bien. Muy bien. Bueno, creo que, a ver, para que ustedes, para terminar, Doctora, buenas tardes. ¿están oyendo o no están oyendo? No se ocupa. No, doctora, súbale volumen, por favor. Ya, un ratito, ¿ya? Doctora, buenas tardes. ¿Será que me puedan anotar en su Siempre la lista, por recuerdo, favor? que nos Soy dice de caso que especial no de todas otra las universidad, de faringitis otra requieren ciudad. antibióticos. Como vimos en los videos pasados, la gran mayoría de las faringitis corresponden a una etiología viral, ¿sí? Es decir, por virus, no por bacterias. Entonces, en este caso, no debemos de dar antibióticos porque los antibióticos solamente se administran en pacientes que tienen faringitis de etiología bacteriana, ¿ok? Entonces, aclarar este punto porque esto ha sido un gran problema en la actualidad, en la práctica clínica. Muchos médicos y profesionales de la salud recomiendan dar antibióticos, sin embargo, no es necesario. Y esto, más allá de no ser necesario, genera un gran problema en la salud porque esto puede generar un problema llamado resistencia bacteriana a los antibióticos, ¿sí? Que es porque las bacterias, pues, al momento de dar antibióticos en una dosis inapropiada o en circunstancias inapropiadas, estas se vuelven más resistentes a estos antibióticos y es un gran problema de salud porque más adelante esas bacterias adquieren resistencia y no, digamos que se adaptan a ese antibiótico y ya después no responden o no tienen un efecto deseado, por decirlo así. A ver, yo quiero que vean estos dos antibiogramas. ¿Saben que esto es antibiograma, no es cierto, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Ustedes fíjense, es la misma bacteria en las dos cajas Petri y los mismos antibióticos. ¿Qué diferencia ustedes ven acá? La sensibilidad y la La resistencia, doctora. resistencia. El halo de La sensibilidad. resistencia, doctora. ¿Cuál es más resistente, este o este? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El de la derecha, doctora. El de la derecha. Fíjense cómo ha pasado el tiempo. Esta misma bacteria antes era sensible a casi todo. Actualmente, por el mal uso de los antibióticos, se ha vuelto resistente a todo. Entonces, va a llegar un momento en que ya no tengamos con qué tratar a las infecciones, a las bacterias. Entonces, tener en cuenta esto. En caso de sospechar de una faringitis viral, no debemos de dar antibióticos por este gran problema de la resistencia bacteriana. Vamos a empezar hablando del tratamiento para las faringitis virales, ¿sí? Ya que son las más comunes, hasta el 70% de los casos de faringitis corresponden a una etiología viral. En este tipo de faringitis viral, solamente tenemos que dar un tratamiento sintomático, es decir, para disminuir los síntomas, para que el paciente no se sienta mal, en caso de que tenga muchas molestias, disminuirlas. Aquí vamos a recomendar en primera instancia una ingesta adecuada de alimentos y de líquidos. Es necesario que el paciente se encuentre
bien alimentado, con una buena hidratación para que pueda resistir la infección. A fin de cuentas, estas infecciones virales son autolimitadas. Esto quiere decir que al cabo de unos 5 a 6 días pueden remitir los síntomas sin ninguna complicación. O sea, solamente es cuestión de resistir por ese lapso estas infecciones virales que tienden a tener un proceso autolimitado. También se recomienda, en caso de tener un exudado faringio, se recomienda también dar paracetamol. Bueno, el tratamiento sintomático. Ahora vamos a hablar sobre el tratamiento antimicrobiano y sus objetivos. Tener en cuenta que este tratamiento antimicrobiano o antibiótico se administra meramente para faringitis bacterianas, que como vimos, pues representan un porcentaje menor en comparación con las faringitis virales. Los objetivos de este tratamiento va a ser disminuir el tiempo de resolución de síntomas, ¿sí? Reducir el tiempo de transmisión y reducir el riesgo de complicaciones, ¿va? Es importante disminuir el tiempo de resolución, pues es importante reconocer, de acuerdo a la clínica, problemas de salud y reducir el riesgo de complicaciones, ya que algunas bacterias pueden generarnos complicaciones cuando tenemos una faringitis bacteriana, sobre todo Streptococcus pyogenes, que es un estreptococo beta hemolítico del grupo A. Esta puede generarnos complicaciones supurativas y no supurativas, que como habíamos comentado en los videos previos, las complicaciones supurativas son abscesos peritonsulares, abscesos parafaringios, mastoiditis, puede generarnos también otitis media, ¿sí? Entonces, para evitar eso también podemos dar tratamiento antibiótico. Y en las complicaciones no supurativas hablamos de fiebre reumática aguda y glomerulonefritis post-estreptocócica, ¿ok? Que estas dos entidades afectan sobre todo a la población infantil. Entonces, con este fin vamos a utilizar antibióticos para reducir estas complicaciones. Esto que ven ustedes aquí son los medicamentos, las dosis y la duración que tenemos que emplear para el tratamiento de Streptococcus pyogenes, ¿ok? Streptococcus pyogenes es la bacteria que más comúnmente se asocia a faringitis bacteriana. Todo esto que ven aquí se administra únicamente para Streptococcus pyogenes. Se trata de un paciente adolescente o adulto de 10 Avanzar, días, esto ¿va? es tratamiento. Amoxicilina también como un buen ya intramuscular para bacterias anaerobias, al Bueno, igual que eso ya es para metronidazol, otras ¿va? bacterias que no También son algunos, como puede estreptococos. ser amoxicilina ¿Ya? o penicilina, ¿va? Entonces, que les quede claro, chicos, que el estreptococo piógenes antibiótico de elección es penicilina. ¿Ya? Y que las faringitis estreptocócicas tienen que ser curadas, tratadas, ¿ya? Para evitar complicaciones graves a lo largo. ¿Hay alguna pregunta, chicos? No, doctora, todo bien claro. ¿Ha quedado claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, nos vemos entonces, chicos. Aprovechen sus clases de práctica, por favor. Yo estoy muy preocupada, lo que no puedo asistir. Espero que cuando asista, que cuando esté, yo creo que va a ser de aquí a unos 15 días, ya pueda, ya ustedes, ya los pueda ver, ¿no? Y vea que ha habido aprovechamiento. Yo les vuelvo a decir, chicos, aprovechen ir a clases, aprovechen. Enamórense de la medicina, para que sean Doctora, buenas excelentes tardes. médicos. ¿Ya? Bueno, pueden retirarse. ¿Qué necesita, niña? Doctora, buenas tardes, perdón. Por favor, ¿me puede anotar en su lista en el grupo de 3 para que participe en las clases? Por favor, soy de otra ciudad y ¿Ya? ya asistí a sus Ya, clases. la anoto un ratito, ¿ya? D3 dice, ¿no? Sí, por favor, doctora. Ya. ¿Qué apellida? Gómez Ya, Fernández ya. Britney Alejandra. Alejandra nomás le pondré, ya no sé cómo se Ya, escribe está Britney. bien. Ya, ¿y usted primera clase que asiste? No, doctora, ya es la segunda clase. ¿Por qué no me dijo la anterior? Le dije, doctora, pero le llamé, pero ya, está bien. Ya. Bueno, ¿y está entendiendo? Sí, sí, doctora. ¿Le entiende a la materia? Sí, sí, sí. Poniendo muy al día en todo.
¿Está haciendo su guía? Sí, así es, doctora. Bueno, eso espero. Bueno, Ya. si no hay más, pueden retirarse, chicos. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora.